Dios por la oportunidad que nos da de compartir, ¿verdad? Clase en el día de hoy. Entonces les voy a presentar el curso, por lo menos este curso quizás estemos dando alrededor de 12 clases, por lo menos en esta parte. El curso, aunque va a girar sobre la cristología, vamos a hablar, le hemos llamado de esta manera: cristología, historia y doctrina de Dios. Ahora, ¿por qué hablamos de cristología, historia y doctrina de Dios? Sencillamente porque no queremos hacer un curso que sea aburrido para las personas, sino que podamos también hablar un poco de historia, podamos hablar también de la doctrina de Dios, que podamos hablar del respaldo bíblico, podamos hablar en algún momento sobre algunas posiciones de alguna secta y cómo refutarla a través de la Biblia. Vamos a hablar acerca de textos controversiales. Ahora, nuestro curso, de las cosas que vamos a estar tratando, el curso estará centrado en la cristología, como una de las ramas de la teología. Fíjate, hermano, ya estamos aprendiendo sobre teología. ¿Cuántos teólogos hay aquí ahora? Levanta la mano todos. Aleluya. Nuestro deseo es ayudar a una mejor comprensión de la persona de Cristo y su papel en la salvación de la humanidad. También tenemos como objetivo refutar de manera práctica, con la Biblia, con la palabra del Señor, las malas interpretaciones de la persona de Cristo, convirtiéndonos en mejores apologetas de la fe cristiana. ¿Cuántos quieren ser apologetas? Hay uno que dice, oye, ¿esa palabra qué significará? Apologeta es alguien que es un defensor de la fe. Es un apologeta. Cuando usted dice esta doctrina no está de esta manera, esa es una falsa enseñanza, la verdadera enseñanza es esta, usted se convierte en un defensor de la fe. Incluso no solamente cuando usted enfrenta otras religiones, sino también cuando usted enfrenta a los ateos o los incrédulos. También deseamos incluir algunos elementos importantes de la doctrina de Dios. Vamos a estar hablando de algunos elementos, insertando, no es una sobre la historia de la iglesia y el pueblo de Israel. Esto tiene el propósito de ayudar a una mejor comprensión de la persona de Cristo. Para comenzar, ¿no?, esta introducción sobre la teología, podemos preguntarnos qué entendemos, qué entiende usted por cristología. ¿Alguien puede decir con sus palabras qué entiende por cristología? Muy brevemente, sin extenderse mucho, ¿alguien puede decir algo? Bueno, su palabra lo dice: Cristo, de Jesús, y logía, que viene de logos, que significa historia y noción y conocimiento. Aleluya. Por supuesto, estamos hablando de Cristo, de la persona de Cristo, y estamos hablando de logía, que tiene que ver con el conocimiento acerca de Jesús. Pero un poquito, vamos a dar un concepto más formado, y diríamos que la cristología es la doctrina de la persona de Cristo. Es un estudio sistemático y ordenado que tiene como objeto la vida y la obra de Cristo. Estudia a Cristo y su relación con Dios y la humanidad. O sea, en otras palabras, vamos a estar estudiando la persona de Cristo, su relación con Dios, su deidad, su divinidad, pero también su humanidad y su relación con el ser humano. Ahora, objetivo e importancia de esta asignatura o de esta materia la cual estamos compartiendo. Nuestro objetivo es ahondar, o sea, profundizar más sobre la persona de Cristo, su papel en la historia de la humanidad, su papel en la salvación de la humanidad. Es también importante para ayudar al entendimiento de su deidad o divinidad, su relación con Dios, el Padre, el Creador del universo, ¿verdad?
Nos proponemos estudiar sus naturalezas, o sea, la naturaleza de Cristo, la naturaleza divina y su humanidad, la naturaleza divina y su humanidad, su preexistencia, porque cuando hablamos de Cristo no solamente vamos a hablar de aquel Cristo o de aquel Jesús que nació fruto a la Virgen María, ¿verdad? Y por obra y gracia del Espíritu Santo, sino vamos a estar hablando de su preexistencia, aún en el Antiguo Testamento, o sea, saber que Jesús en muchos textos, vamos a estar compartiendo textos donde dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Nos proponemos estudiar, decía, su naturaleza divina y humana, su preexistencia y además atributos divinos, a través de un análisis de las evidencias del Jesús histórico y del estudio o respaldo con las Escrituras. O sea, vamos a estar hablando, cuando hablamos de atributos divinos, vamos a estar estudiando un poco más a profundidad aquellos atributos que se cumplen en Jesús, porque también se cumplen en el Padre o en el Dios creador del universo, ¿verdad? En la cual vamos a reafirmar de que Cristo es plenamente Dios, o es Dios sobre todas las cosas. Y cuando hablamos del Jesús histórico, también es necesario entender que Jesús estuvo insertado en una época, estuvo insertado en el tiempo, y que no es algo simplemente producto a la fe o producto al libro llamado la Biblia, que es la palabra de Dios que tenemos en nuestro poder, sino que también hay evidencia de su existencia en la historia de la humanidad. Ahora, dentro de otro objetivo, continuando con los objetivos de la importancia de la cristología, podemos decir que una verdadera fe, y esto, hermano, sí es verdadera, porque dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Y la Biblia habla que la fe trae frutos verdaderos y genuinos, una verdadera fe trae conversión, etc. Ahora, una verdadera fe implica o requiere una comprensión de las personas de Jesús, lo cual depende en gran medida de nuestra salvación por la eternidad y la efectividad en la predicación del Evangelio. Entonces, en otras palabras, para un poco traducirlo o hacerlo más simple, en la medida que comprendamos la persona de Jesús, ¿verdad?, podemos estar seguros o podemos asegurar también nuestra salvación. O sea, no es lo mismo creer en un Jesús simplemente humano o una creación de Dios, como dice el texto bíblico, que creer en aquel hombre en el cual Dios se encarnó y habitó entre nosotros, ¿verdad? Es muy diferente. O aquel que es la palabra de Dios, aquel que dice que es el que era y el que ha de venir, aquel que es eterno, ¿verdad? De esta comprensión, recalcamos, depende en gran medida la predicación. O sea, no solamente nuestra salvación, sino también la predicación de un sano y verdadero evangelio, ¿verdad? Si nosotros como creyentes no estamos claros de cuál es, las características o qué es la persona de Cristo, ¿verdad?, con relación a Dios, nuestra salvación corre el riesgo, ¿verdad? Realmente es que, ahora, hay que preguntarse por qué Cristo nos va a salvar, porque Cristo nos ha salvado, ¿verdad? No es porque es un hombre común, no es porque es una creación de Dios, sino es porque es el Dios encarnado, ¿verdad? Un correcto conocimiento de la persona de Jesús nos ayudará a no ser sacudidos ni confundidos por corrientes, por doctrinas, por falsas interpretaciones y herejías. Es necesario que también nosotros como iglesia estemos plenamente cimentados en nuestra fe y no haya nada que nos mueva, ¿verdad? Dice la Biblia al respecto que respalda esto, dice, por ejemplo, el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11 al 15, hablando de Jesús, dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuánto de eso hay aquí? Aleluya. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice la Biblia también, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Ahora dice también, reafirmando lo que hemos dicho ya antes también, la Biblia lo reafirma, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina,
Y más en este mundo de hoy, ¿verdad? Que tenemos una gran influencia en la internet y la gente dice, pero ¿qué dijo esto, verdad? Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahora, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, el crecimiento espiritual, el crecimiento con relación a la persona de Cristo es básico, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros nos proponemos a través de este curso. No simplemente es creernos super teólogos ni nada por el estilo, ni creemos, sino, ¿verdad?, estar cimentados en nuestra fe y para poder ayudar a otros. Hermanos, la cristología es una de las ramas de la teología, o sea, es parte de la teología. Otra de las ramas para mencionar dentro de la teología es la eclesiología, que tiene que ver con el estudio de la iglesia, el crecimiento de la iglesia. Escatología es aquella parte de la teología que se encarga del estudio de los acontecimientos finales o de los fin de los tiempos. También está la teología sistemática, la teología histórica, etc. O sea, la cristología está dentro de la teología. Por lo tanto, cuando estamos haciendo cristología o estamos estudiando cristología, estamos a su vez también, ¿verdad?, haciendo teología también. O estamos estudiando teología. Ahora, la palabra teología, la gente piensa que si esa palabra se come, ¿no? Ahora, teología tiene el conjunto de las palabras griegas, el pastor habló otro día, teos, mira, en griego hay algunas dicen feos o feón, depende del tiempo, dice que significa Dios, y la palabra logía, que significa tratado, estudio, ciencia, hablar, exposición, comunicación, transmisión de palabras. De ahí que el concepto más simple de teología sea hablar acerca de Dios, comunicación de ideas con respecto a Dios. Ahora preguntemos ahora, ¿cuántos de ustedes lo ha hecho? ¿Usted ha hecho teología? ¿Usted habla de Dios o no habla de Dios? Sí. ¿El maestro del niño le habla a los niños de Dios o no le habla de Dios? ¿Verdad? Cuando hablamos a otras personas acerca de Dios, estamos haciendo teología y lo ignoramos. Lo que pasa es que a veces la palabra teología nos hace pensar que simplemente se refiere a aquellos que tuvieron la posibilidad de estudiar un seminario, que aún sabe griego, hebreo, lenguas originales. ¿No? Teología es aún más simple, es el hecho de poder hablar o hacer un concepto acerca de Dios, ¿verdad? Es todo lo que nosotros podamos decir acerca de Él, o sea, acerca de Dios, o en general de cualquiera de las tres personas de la Trinidad. Así que, ¿qué teología tiene que ver con toda idea, opinión, interpretación con respecto a ellos, o sea, las tres personas de la Trinidad, o cosas que tienen que ver con ellos? Esto es, hermano, lo que es teología. Mi hermanazo, solamente una preguntita rápida, muy sí, curiosa. Donde dice teología histórica, etcétera, significa que hay mucho más ramas también de la teología. No, es lo que yo mencioné ahorita, que dentro de las ramas de la teología está la cristología. La cristología es una rama. ¿La del Espíritu Santo? Ah, también la dermatología. Soy de la piel. Neumatología. Neuma viene de aire o espíritu. Es la doctrina que tiene que ver con el espíritu. Eclesiología viene de eclesía, de iglesia. O sea, hay varias ramas, pero en este caso nosotros vamos a enfocarnos en lo que tiene que ver con la persona de Jesucristo. De hecho, esta clase es una de las clases que en todos los seminarios bíblicos, todos los que desean tener algún día un ministerio, pasan por esta clase. Esta es una clase de instituto bíblico. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora la pregunta es, después de lo que hemos hablado, entonces hemos enseñado, la pregunta es, ¿cuántos de los que estamos aquí no seremos ya teólogos? ¿Verdad? Aleluya. ¿Cuántos son teólogos? Levanta la mano. ¿Verdad? Somos teólogos, ¿verdad? Todo aquello que ha expresado un concepto o ha hablado de Dios se convierte en un teólogo. Muchas veces hemos visto la teología como algo sumamente complicado y difícil, y por lo tanto como algo inaccesible, inalcanzable al cristiano sencillo y común. Eso a veces lo hemos pensado. Quizá nos falta razón en un sentido.
Pero esto se debe al lenguaje en ocasiones que se utiliza o que usan aquellos que se dedican a hacerla de una manera sistemática, o sea, de una manera más organizada, más detallada, o más profunda, o cuando se utiliza un lenguaje técnico lleno de palabras. La realidad es que toda teología o todo quehacer teológico no es más que el acto de comunicar, de tratar de explicar o hacer entender todas las verdades concernientes a la naturaleza y los actos de Dios. Es decir, la presentación sistemática de las doctrinas de la fe cristiana. Y esto es lo que se llama, cuando hay un estudio un poco más organizado, más detallado, ya esto sí es lo que se dice sistematización. Vamos a ver otro concepto según Karl Barth. Esto es un calvinista de origen suizo que vivió a finales del 1800 y principios del 1900. Uno de los más eminentes teólogos de la iglesia cristiana dijo así de esta manera, que teología es el misterio de la palabra de Dios. El ministerio o la ocupación, el ministerio de la palabra de Dios y el ministerio. Y el servicio o uso que nosotros hacemos de ella, o sea, de la palabra de Dios. Es decir, es llevar la palabra de Dios al mundo de hoy. Y como nosotros la usamos, sirviéndola a los demás para sus beneficios, ¿verdad? O sea, en nuestra posición también debemos hacemos teología cuando predicamos el Evangelio y cuando ponemos la palabra de Dios al servicio de otros, cuando comunicamos, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con Dios y su palabra. La teología no es más que nuestro intento de esclarecer y de hacer llegar el mensaje predicado a la iglesia cristiana. Ahora, cuando nos referimos a lo que es la sistematización de la teología, o sea, hacerla sistemática, es el proceso de organizar las enseñanzas de la Biblia en categorías para facilitar su comprensión, explicando y poniendo en un orden lógico, coherente, racional las ideas o verdades principales acerca de un tema o asunto de la fe cristiana. O sea, cuando ya todo se hace más organizado, más ya esto, entonces ya la estamos sistematizando, ¿verdad? Ahora, vamos entonces a la tarea o la misión de la teología. O sea, recuerden siempre que la cristología es parte de esa teología. Esta debe ser siempre la de analizar con profundidad el mensaje que se va a predicar o esté predicando la iglesia, para reconocer si este mensaje está de acuerdo con el mensaje auténtico proclamado por la palabra de Dios y hacer las rectificaciones que sean necesarias a ese mensaje y además analizar si realmente está o no o si está apartado del camino correcto, ¿verdad? Esa debe ser la misión de la teología, ¿verdad? Nosotros debemos velar la verdadera doctrina o la verdadera enseñanza de la palabra del Señor. Ahora vamos a entrar a otro punto y a la cual se le llama también el Jesús histórico. Ahora, ¿por qué hablamos de un Jesús histórico? Hablamos de un Jesús histórico porque a veces pensamos que pensamos que algunos quizás puedan pensar que Jesús es un personaje creado o por la imaginación de la fe cristiana, o simplemente es alguien que salió solamente de lo que la Biblia enseña. Y algo que puede ayudar también a reafirmar nuestra fe y poder hablar a otros también es acerca de la evidencia o de las pruebas de que Jesús, además de tener las pruebas de la Biblia y las pruebas de la evidencia de la fe cristiana y de nuestra fe, también está relacionado, respaldado con el conocimiento de historia, con la historia de la humanidad. Saber que Jesús también estuvo insertado en la historia de una nación, en la historia del pueblo de Israel. Esa cosa es sumamente importante. ¿Por qué decíamos, de nuevo reafirmamos, por qué hablamos de un Jesús histórico? Porque es necesario conocer que Jesús se conoce no solo a través de la Biblia y a través de nuestra fe, sino a través de otras fuentes, ¿verdad? Debemos saber que nuestra fe es una fe inteligente. O sea, en otras palabras, no somos fanáticos.
¿verdad? Nuestra fe tiene evidencia, tiene razones de ser. Es una fe inteligente, respaldada por el conocimiento y la razón. Conocimiento y razón. O sea, Dios nos hizo seres racionales para pensar, ¿verdad? Dios nos dio conocimiento, porque a veces pensamos que, algunos piensan que la fe cristiana es de analfabetos, de personas que no tienen conocimiento. No. Nosotros, Albert Einstein dijo que detrás de cada puerta que abre la ciencia, no hace sino probar la existencia de Dios. Cuando hablamos del Jesús histórico, nos referimos a un Jesús producto no solo a nuestra fe o el conocimiento bíblico, sino hablamos de un Jesús insertado dentro de una historia y la cultura del pueblo de Israel y también de la tierra de Palestina. Estamos hablando de un personaje real, con pruebas o evidencias históricas de su existencia. Un personaje histórico que ha transformado y sigue transformando millones de personas. ¿Quién le ha transformado? Aleluya, ¿verdad? El Señor restauró mi vida, mi matrimonio, mi familia, ¿verdad? Y así mismo con muchos de nosotros, ¿verdad? El apologista y filósofo cristiano Justino Mártir, este data del siglo II, quien escribió a mediados del siglo II, señala a propósito de la muerte de Jesús. Dice así: por las actas de Poncio Pilato pueden determinar que estas cosas sucedieron. O sea, estas actas, está hablando de documentos históricos, de evidencia en la que no solamente se refiere a la Biblia, sino también en otros documentos históricos también se menciona a Jesús, o por lo menos personajes que estuvieron relacionados con la historia bíblica, como es el caso en este caso se refiere a Poncio Pilato, ¿verdad? Y vamos a ver ahorita, vamos a refrescar algunos ahorita cuando llegue ese momento, quién es Poncio Pilato, vamos a refrescarlo. Un texto que ha sido controvertido porque supone la existencia de un testimonio legal sobre el juicio de Jesús de Nazaret. O sea, Jesús, usted recuerda con las escrituras que Jesús tuvo un juicio, ¿verdad? Alega que estos mismos registros mencionaban los milagros de Jesús, algo interesante también, de los cuales dice también estas actas, dice las actas de Poncio Pilato que puedes aprender, dice que él hizo, dice así, de esa manera, que puedes aprender que él hizo estas cosas. Ya hablando también de milagros, aleluya, Dios es bueno, ¿verdad? Hay registros históricos. Textos históricos no cristianos que mencionan a Jesús incluyen las obras del historiador también judeo-cristiano Flavio Josefo. Flavio Josefo es judeo, viene de relacionar con los judíos y judeo romano, disculpe, judeo romano. Y romano porque estaba también vinculado con el gobierno, el servicio de los romanos también. Flavio Josefo fue el que recogió toda la historia que tiene que ver con la invasión del general Tito a Jerusalén y arrasó a Jerusalén alrededor del año 70 después de Cristo. O sea, esa guerra de los judíos después del 66 en adelante, Flavio Josefo la plasma, ¿verdad? Y habla cómo el pueblo judío fue masacrado y que murieron más de 1.100.000 personas. Historias terribles y recogidas por este historiador judeo romano llamado Flavio Josefo. Así como escritos de los escritores romanos también aparecen escritos también escritores como Plinio y Tácito. Flavio Josefo, alrededor del año 93, menciona a Jesús en sus escritos. El llamado Cristo en su obra, en una de sus obras, se llama así, de esta manera, Antigüedades Judaicas, mencionando su crucifixión y el movimiento que surgió a raíz de su enseñanza. También el historiador romano Tácito también hace referencia a Jesús en sus escritos, hablando de su ejecución bajo el gobierno de Poncio Pilato. Algunos personajes mencionados en las escrituras también son reconocidos por la historia. Y vamos a un poco más en detalle. Ahorita hablamos de Poncio Pilato, pero también podemos hablar de Herodes I, el Grande. ¿Quién es Herodes? ¿Alguien sabe cómo se relaciona Herodes con la historia de Jesús? El rey que estaba cuando Jesús nació, ¿verdad? El autor de la matanza de esos niños, ¿verdad? Herodes Grande. Herodes Grande fue rey de Judea, Galilea, Samaria e Idumea entre los años 37 a.C. y gobernó hasta el año 4.
Año 4 antes de Cristo. Bendito Dios. Seguimos. El otro es... Después de Cristo. oh, No, antes de Cristo. antes de Cristo. El otro fue Ah, sí. Herodes Antipas. ¿Quién es Herodes Antipas? ¿Eh? El hijo. Ajá. ¿Y dónde estaba ese personaje insertado en las historias de las Escrituras? Los juicios, ¿no? En los juicios de Jesús. ¿Verdad? Estaba vinculado. Claro, este tenía menos poder que aquel. Herodes Antipas fue rey y tetrarca de Perea y Galilea desde el 4 a.C. hasta el año 37 después de Cristo. Ahora, ¿qué significa la palabra tetrarca? Es otra interesante. Porque era gobernador de una cuarta parte de una región o provincia. Y le traigo esto porque el reino de Herodes el Grande, el primero que mencionamos, fue dividido después de su muerte entre sus hijos y hermanos. ¿Entendió? Por eso es que se turnaban en vez de la zona entre Poncio Pilato y Herodes Antipas. Poncio Pilato fue un miembro del orden ecuestre, el quinto prefecto de la provincia romana de Judea, entre los años 26 y 36 después de Cristo. O sea, Poncio Pilato está vinculado también a los juicios que se hicieron contra Jesús. Recuerden, dijo en algún momento, me lavó las manos y lo entregó, ¿verdad? Y preguntó también a quién crucificamos, a este Jesús o a Barrabás. Los evangelios canónicos lo presentan como responsable ejecutivo del suplicio y la crucifixión de Jesús de Nazaret. Ahora, ¿qué significa evangelios canónicos? ¿Alguien sabe qué significa? ¿Y qué significa estar en el canon de la Biblia? El canon de la Biblia es bueno que saber que se estableció alrededor del siglo IV después de Cristo, ¿verdad? Y el canon de la Biblia se estableció porque los documentos autoritativos tememos que se desaparecieran, las personas más importantes cercanas a Jesús estaban muriendo y la iglesia necesitaba preservarla y tenía que enfrentar también la persecución, y la iglesia tenía que preservar la verdadera enseñanza, ¿verdad? También estaban evangelios falsos y había que determinar qué era o no era canónico, qué era o no era correcto, ¿verdad? O autorizado, ¿verdad? Y el canon o inspirado, ¿verdad? El canon siguió por lo menos varios factores, y ese canon el canon del Nuevo Testamento tenía que, para hacer un libro canónico, tenía que ser escrito por un apóstol o alguien cercano a los apóstoles. Otro aspecto fue la universalidad, que significaba que ese escrito, esa carta, estuviese aceptada por la mayoría de las iglesias, y ortodoxia, que significa que ese escrito estuviera acorde con las enseñanzas de Cristo y de los primeros apóstoles. Por eso, digamos, los evangelios canónicos lo expresan como responsable. O sea, los evangelios que se reconocieron, ¿verdad?, como inspirados, lo presentan a Poncio Pilato como responsable ejecutivo del suplicio y la crucifixión de Jesús de Nazaret, siendo este uno de los pocos episodios en que se le menciona. Conocido también por los autores judíos, también se menciona por autores judíos como Filón, Flavio Josefo, y también dije de ese romano llamado Tácito. Y también hay testimonios arqueológicos al respecto, y vamos a ver mencionar algunos testimonios arqueológicos. O sea que eso le debe dar alegría a usted para saber que también hay pruebas también, no solamente en documentos históricos adicionales a la Biblia, sino también hay pruebas arqueológicas al respecto. Aunque varias fuentes textuales posteriores, como los anales de Tácito y los escritos de Flavio Josefo, lo mencionan a Poncio Pilato como procurador o como gobernador. Quedó documentado sin duda tras el hallazgo en 1961 entre los restos del teatro de Cesarea, importante puerto antiguo de Tel Aviv y Haifa. En este caso, como estamos hablando de cuestiones arqueológicas, lo que se encontró fue una inscripción fragmentaria oficial en la que Pilato dedicaba o rehacía un templo
de culto al emperador Tiberio. Menciona a Poncio Pilato esta inscripción como gobernador de Judea durante la época de Jesús. Ahora, Flavio Josefo, disculpen, es el historiador judeocristiano del siglo I. Menciona también otro alboroto a expensas, dice también que a expensas de la tesorería del templo de Jerusalén, Pilato construyó, esto nos parece en los escritos de Josefo, construyó un acueducto para llevar agua a Jerusalén desde una distancia de casi 40 kilómetros. Pilato solicitó al gran Sanedrín, ¿sabe qué es el Sanedrín? Es el cuerpo gobernante de la región judía, fondos del tesoro del templo para financiar la obra. Otra posible referencia a Pilato aparece en una inscripción, en un anillo sellado delgado, descubierto en el 2018, en la ciudad de Herodión. La inscripción dice Pilato, que significa de Pilato. Ahora bien, para resumir en cuanto a la arqueología, estos descubrimientos arqueológicos confirman la precisión histórica de los relatos bíblicos. Esto debe darnos alegría, que mencionan a Pilato como el gobernador en el momento de la crucifixión de Jesús. O sea, nuestra fe está respaldada no solamente con la Biblia, porque la Biblia también es un documento histórico, la Biblia también es parte de la historia, o habla de la historia del pueblo de Israel, sino que también hay otros documentos, además de la Biblia, que aparecen. Bendito Dios. Y bueno, quiero también le traía algo interesante, porque hay personas que no sé, pues, quizás todos no tengan el mismo conocimiento, quizás para algunos sea muy simple. La pregunta es, ¿cuál fue la apariencia de Jesús? Sí, bueno, ¿cuál fue la apariencia de Jesús? ¿Alguien sabe cómo era Jesús? Como morenito, como el pelo Ajá. rojizo. La piel es como rojiza. Ajá. Blanco, Pero es bueno saber, a veces usted no sabe, a veces en historia del arte hay lo mismo Jesús blanquito, que hay Jesús negrito, que morenito. Eso depende de la gente. Ahora, también los católicos también. Los judíos no son blancos. Yo creo que es blanco. Es de nuestra tez. Mira. Sí. Los israelitas La son piel de tintas. Jesús. Ahora, veamos ahora. Lo importante también, ¿qué pasa? ¿Por qué le hablo de esto? Él era israelita. ¿Por qué le hablo de esto? Porque en ocasiones tenemos un paradigma de una imagen de Jesús. Y en lo que se ministra a través de las películas o de la Iglesia Católica, que tiene muchos cuadros famosos acerca de la persona de Jesús. Pero veamos también las pruebas históricas sobre la imagen de Jesús que hay al respecto. Hay imagen de Jesús del siglo I, porque bueno, debemos saber que en la época de Jesús no había cámara fotográfica, ¿verdad? Ahora también es bueno saber que en el siglo I el arte también está, el arte que era muy rústico, se llama el arte paleocristiano, que mayormente aparece en las catatumbas, dibujos muy rudimentarios por esclavos que se escondían en esos lugares. No lo pintaban los artistas griegos, se lo pintaban gente normal. Que Ajá, sí, esa parte, o sea, no hay una referencia en el siglo I fidedigna de la imagen de Jesús. Debemos saber que en el siglo I solo aparecen imágenes muy primitivas, estamos ratificando, o rudimentarias en las catatumbas. Esta etapa en el arte se le llama arte paleocristiano y mayormente hace ilusión a algunas parábolas bíblicas, como es la de Jesús, el buen pastor. Debemos recordar que la adoración de imágenes siempre fue condenada por la Escritura. Esa es una razón por la cual no hay muchas imágenes de Jesús tampoco. No hay imágenes de Jesús de los primeros siglos, o del primer siglo ni del segundo siglo de la era cristiana. Ahora bien, ¿qué dice la Escritura al respecto? Y es este texto de, bueno, que algunos quizás no todos lo sepamos, pero Isaías 53:2, ¿qué dice? Pero dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. O sea, el mayor interés del Señor o de Dios no es
que adoremos un físico, sino su esencia espiritual en lo que Él es, ¿verdad? Por eso es que también el Señor no se interesó de que su imagen fuera conocida. Y si no, imagínense si la imagen puede ser conocida, la Iglesia Católica ha hecho una tremenda idolatría de la imagen de Jesús. Imagínense si la imagen hubiera sido conocida. Este dibujo también que aparece en las catacumbas, por ejemplo, fue una parábola, tiene que ver con la adoración de los magos. Cuando fueron a ver. Sí. ¿Y cuándo aparece? No, Mateo. Pues devolver un momentito Isaías, la cita. 53. Isaías 53:2. Ok, gracias. Sí, cuando alguien le diga, no, porque Jesús era así o basado. No, espérate, Isaías 53 dice que él no había aparecer. Ese Cristo lindo, esa imagen. Qué pelo bonito y ojos malditos la señora. ¿Verdad? Bendito Dios. Ahora, ¿por qué le traigo estas imágenes? ¿Por qué le traigo estas imágenes? Para que usted vea cuáles son las imágenes más antiguas relacionadas con la imagen de Jesús. Y fíjense que esta imagen muy elemental, ¿de qué siglo es? ¿Del siglo qué? 3. ¿Y cuándo vivió Cristo? ¿En el siglo qué? Primero. ¿Cuántos siglos habían pasado? 2. Más de 200 años, ¿verdad? Por lo tanto, podemos confiar en esas imágenes. Primeramente son rudimentarias. Estas que las más antiguas son más. Por eso dicen que es feo, porque dice es feo. A lo mejor tenemos pintores locos. Que yo sé por qué se mira la foto así. Yo sé que Pedro no estaba en el... Ahora, la otra imagen, esta otra imagen del siglo III. Y tiene que ver con la parábola del buen pastor. Fíjense. Pedro. De la parábola del buen pastor. ¿Y cuándo fue? ¿Siglo de qué? Tercero igualmente, ¿verdad? Bien distante en el tiempo, o sea que no hubo un registro realmente de cuál era la verdadera imagen de La Jesús. canción esa que Él es el más hermoso, los hijos de los hombres, se refiere a lo que Él hizo por nosotros. Sí, cuando hablamos de hermoso, estamos hablando de la parte espiritual, ¿verdad? Jesús es hermoso, ¿no? En la parte espiritual. Igual que cuando Dios dice, Dios nos creó a su imagen y semejanza, no es porque y siempre todos somos diferentes. Se refiere a la imagen espiritual de Dios, a la capacidad de decidir, de razonar, de pensar, ¿verdad? Esta imagen anterior dice, tiene que ver con la curación del paralítico. Miren la imagen que aparece, miren cómo se ve Jesús ahí. Ahí está parado. Y esta es del siglo IV, fíjense. Ahora, esta imagen ya más, mire, esta imagen más conformada, esta imagen más conformada, usted ve que ya data del siglo VI y VII después de Cristo. Mira, es trigueño, es trigueño, Sí, pero fíjese, siglo VI y siglo ¿qué? VII. Ahora, la pregunta es, ¿cómo alguien pudo pintar la imagen de Jesús? Pues un artista pudo hacer esa imagen si no había una foto anterior que reflejara cómo era Jesús. 600 años le contó. 500 o 600 años después. Realmente él como lo describió, como la Biblia lo describió, probablemente todos los detalles y lo... Después que la Biblia no hay detalles. La Biblia no habla de detalles de cómo es Jesús, ¿verdad? Y esto es una pintura en madera. Es un monasterio de Egipto en el siglo VI o el siglo VII. Ahora, para resumir esta parte, ¿qué yo quiero? ¿Cuál es nuestro propósito para enseñar estas imágenes antiguas? Saben que las imágenes antiguas no reflejaban realmente cómo era Jesús. Y que las imágenes más que creó la Iglesia Católica, esa que usted ve que es el corazón de Jesús, son imágenes muy posteriores, muy recientes. Y ya en una etapa donde ya había mejores artistas. Por ejemplo, los mejores artistas de la plástica datan de la edad, lo que se llama el Renacimiento romano, y que floreció sobre todo en el siglo XV y XVI después de Cristo. Es las mejores pinturas que hay. Pero ya imagínense así, es decir, una imagen de Cristo después de 15 siglos, quiere decir que no podemos hacer una idea o tampoco ser partícipe de una adoración de una imagen, porque eso no es lo importante para el Señor. Y cuando los católicos o alguien nos habla de la imagen de Jesús, que les puede decir, mire, nadie sabe cómo era Jesús, porque las imágenes más antiguas son muy malas o no tienen detalles y datan del siglo III, inclusive después de Cristo. ¿Usted puede decirle así?
¿verdad? No, porque este es Jesús. Y en la Biblia no se describe físicamente. Y la Biblia no define físicamente, dice más bien que en él no había aparecido ni hermosura para que no adoremos su físico. Dice si era peregrino. ¿Verdad? O sea que el muchacho era Era normal. como yo. Aleluya. Feo. Tampoco se pasa. Ahora la pregunta es, otra pregunta interesante que vamos hablando sobre cristología o la persona de No Cristo. puede ser eso. ¿Cuándo vivió o nació Jesús? ¿Nacería Jesús realmente en el siglo I después de Cristo? Interesante, ¿verdad la pregunta? ¿Alguien puede responder eso? Vamos, ¿quién puede? ¿Cuándo vivió o nació Jesús? No, en el año 0 no nació. Es que no hay nada, yo sé tampoco. En el año 1 nació. ¿Eh? No hay año cero. Él nació El 6. cuando se murió, comienza a contar el después y el antes. En el Ahora año bien, 4, 6. supuestamente, mire, supuestamente en nuestro calendario, supuestamente llamado el calendario gregoriano, o el calendario que actualmente nosotros utilizamos, supuestamente tomó como referencia el año 1, porque cuando no el año 0, el año 1, el supuesto, sí que no es así, nacimiento de Jesús para poder contar por eso que esta parte, por eso decimos el año 1 después de Cristo, el año 7 después de Cristo. O sea, tomó referencia El 0. el supuesto ¿qué? Año 0, no sé. No, 0 no hay. O sea, el año 1 ya. Está el año 1 antes de Cristo y está el año 1 después de Cristo. No hay año 0. Ajá. 4 o 5 años. En verdad podemos decir, escuche bien para que ustedes lo puedan aprender. En verdad podemos decir que Jesús no nació en el año 0 y tampoco en el año 1. Jesús nació alrededor del año 4 al año 6 antes De ese año. de este año. Una observación es cuando hablamos de que Herodes reinó del 37 al Menos 4. Al menos 4. antes de Cristo. Antes de Cristo. Y si Herodes fue el que mandó a matar a los niños y ya el niño había nacido, entonces y duró hasta el menos 4, entonces Jesús nació antes de No, y murió ese mismo año. Ajá. Sí, por eso decimos que Jesús nació del año 4. Si ahora está confirmado, esto es interesante lo que dice Dachel, si ahora está confirmado de que Herodes el Grande, no Herodes Antipa el que lo juzgó, si Herodes el Grande, o sea, vivió hasta el año 4, antes del año 1 de nuestra era, entonces Cristo no, y Herodes el Grande tuvo que ver con el nacimiento de Jesús, tuvo que ver con los Reyes Magos, tuvo que ver con la matanza de los niños, entonces quiere decir que Jesús no pudo haber nacido después del año 4. ¿Tiene que haber nacido cuándo? Antes del año 4. Por eso es que entonces decimos que los historiadores piensan, coinciden, creen actualmente de que Jesús debe haber nacido, porque no hay una referencia, no hay una precisión. Es bueno saber que también que cuando hablamos de un calendario antes del año 1, estamos hablando de los años, a veces no hay esa precisión histórica, no se puede precisar con detalles, de una exactitud 100% de un año determinado. Son fechas aproximadas, correctamente, ¿verdad? Nació en diciembre. Bendito Dios. Entonces, Cristo, si los historiadores coinciden que Cristo cuando nació, aproximadamente entre el año 4 al 6 hacia atrás, antes de nuestra era, ¿verdad? O antes de Cristo. Ahora, la pregunta es, aquí puse, vamos a decir el año 1. ¿Quién estableció, en vez del año 0 vamos a sustituirlo por el 1? ¿Quién estableció el año 1? Vamos a cambiar el año 0 por el año 1. ¿Quién estableció el año 1? Como el año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No 0, sino 1. Vamos a corregir el 0 por el 1. Que hizo el calendario. Gregoriano. No fue exactamente, no tuvo una relación primero con el calendario gregoriano, aunque el calendario gregoriano después lo tomó en cuenta. Fue el monje Dionisio, el Exiguo, en el año 532 después de Cristo. Este monje de origen sirio vivía en un convento en Roma y entonces
bajo el mandato, se dice, de Juan I, que era un papa. Este monje era matemático, era un estudioso tremendo, y él se le puso la tarea de calcular el supuesto nacimiento de Jesús. Ay, lo puso el 25 de diciembre. Ahora, sí, lo que pasa también es que ellos también tenían su calendario que tenía que ver con la luna, lunares, ciertos calendarios y con la fecha de la Pascua, pero habían tomado como referencia en esos entonces con Diocleciano, un emperador Diocleciano. Pero resulta que Diocleciano, este emperador Diocleciano romano, fue el mayor perseguidor, pudiéramos decir, de los cristianos, y asesino de los cristianos, Diocleciano. Y entonces decía, ¿cómo es posible que podamos tener referencia a este Diocleciano? Y entonces se calculó el supuesto nacimiento de Jesús y se le empezó a llamar el año primero. Claro, cuando hablamos del año primero, del supuesto nacimiento de Cristo, estamos hablando de otro calendario que no es el calendario actual. ¿Me está entendiendo usted eso? O sea, el calendario actual, gregoriano, que se llama así, no existía en el 532 después de Cristo. Ahora, este monje decía que era un matemático y teólogo. Tras el profundo estudio de la Biblia y de las fuentes históricas, llegó a la conclusión, por el Papa, decía el Papa Juan I, de que Jesucristo había nacido el 25 de diciembre. Todos sabemos que el 25 de diciembre no hay prueba histórica de que Jesús nació un 25 de diciembre. Pero en aquella época él lo dijo así, que Jesús había nacido el 25 de diciembre del año 754 desde la fundación de Roma. O sea, Jesús había nacido supuestamente en el año 754 desde la fundación de Roma. Y propuso que dicho año fuera llamado 1 después de Cristo. ¿Entendió? Pero todavía en esa época, aún en esa época, no existía el calendario actual. ¿Cómo se llama el calendario anteriormente? El actual es el calendario gregoriano. Actual. Había otro que se llama, vamos a ver, que se llama Justiniano. Había otro calendario, había varios calendarios que se regían. Ahora, lo importante es saber que fue Dionisio el que estableció el año 1 como referencia, y no era el calendario actual. Dionisio dio un sistema de numeración de los años para reemplazar los años dioclecianos, del emperador Diocleciano, que fue uno de los mayores perseguidores de la iglesia, que se usaban en las viejas tablas de la Pascua, para calcular las Pascuas, una tabla que se había creado para calcular las Pascuas, tiene que ver con los ciclos lunares, porque no querían continuar la memoria de un dictador que había perseguido a los cristianos. Sí. Bendito Dios. El problema es que Dionisio se equivocó en 4 a 7 años al datar el reinado de Herodes el Grande. O sea, cuando él calculó el reinado de Herodes el Grande, cuando nació Jesús, se equivocó de 4 a 7 años. Fue lo que dedujo que Cristo había nacido en el 153 desde la fundación de Roma. Ahora, este error de 4 a 7 años es lo que condujo, y vamos a terminar con esta parte de aquí del calendario, condujo a que más tarde hubo también el calendario juliano, que era de 365 días, .25. 360. Ahora, vamos a terminar con esta parte que es el calendario gregoriano, el calendario actual, que es el modelo del calendario actualmente utilizado de manera oficial en casi todo el mundo, denominado así por su proveedor, el Papa Gregorio XIII. Y esto fue a partir del año 1582. Este sustituyó gradualmente en diferentes países el calendario juliano, que es el que se utilizaba anteriormente del calendario gregoriano, utilizado desde Julio César, y que lo había instaurado en el año 46 antes de Cristo. Entonces, el calendario gregoriano estableció, bueno, así de esa manera, que Cristo había nacido en supuestamente el año 1, pero debido al error del cálculo del gobierno del emperador Herodes el Grande, entonces no se calculó bien. Entonces ahora nos damos cuenta de que Jesús, los historiadores se dan cuenta de que Jesús realmente no nació en ese año 1, sino ¿cuándo? En el año 4 o 6 antes de Cristo. Por lo tanto, quizás si pudiéramos tener una verdadera referencia de que Cristo nació 4 o 6 años antes de Cristo, pudiéramos decir que hoy estuviéramos en el año
2019, 2020, algo así. ¿Entendió? Bueno, entonces, esto es el contenido que hemos traído hasta hoy, ¿verdad? Terminamos con el calendario. ¿Por qué Jesús cuándo nació Jesús? Para precisar cuándo realmente nació Jesús. Nació alrededor del año 4 al 6 antes de Cristo. No sé si le ha gustado el tema, si le ha ayudado en algo, ¿verdad? Un aplauso, por favor. Aleluya.